Muy bien, 7 días antes se cerró la puerta. Cuando la puerta se cerró, les pregunto a ustedes, ¿había ya más oportunidad de salvación o no? Después de que ya la puerta estaba cerrada, ¿se podía salvar la gente? ¿Cómo? No, Noé no podía abrir la puerta. La puerta era toneladas de grande. Fue colocada, dice la Biblia en el libro de Génesis, por Dios mismo, que colocó la puerta en su lugar. Cuando la puerta se cerró, la oportunidad de salvación se acabó. La gente tenía que entrar cuando todavía la puerta estaba abierta, pero una vez que la puerta se cerró, ya no hubo oportunidad de salvación. Aun si alguno hubiera querido entrar y hubiera golpeado la puerta, no se podía abrir, porque la oportunidad de salvación, el tiempo de gracia, se cerró antes que viniera la destrucción. De igual manera, amigo y amiga que me escuchas, Jesús dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. La puerta de salvación se va a cerrar antes que comiencen a caer los juicios destructores de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros leímos justamente en el tema de ayer, anoche, que van a venir 7 ángeles que tienen 7 copas con el vino de la ira de Dios, y van a derramar esas copas de ira sobre los habitantes de la tierra que tengan la marca de la bestia o que adoren a la bestia o a su imagen? Cuando esas copas de ira, que son las plagas finales, comiencen a caer, juicios de Dios, ya la puerta de gracia se cerró. Así como el juicio de Dios cayó sobre el mundo antediluviano, pero ya la puerta se había cerrado antes, 7 días antes, y luego comenzó la lluvia y el juicio vino y el mundo fue destruido. De igual manera, la puerta de la gracia, del perdón, de la salvación, se va a cerrar antes que comiencen a caer las plagas finales. Cuando caigan las plagas finales, ya no hay oportunidad de arrepentimiento ni de salvación para la raza humana. Será demasiado tarde entonces. Si hay gente que dice, cuando yo vea que vienen los juicios de Dios me voy a arrepentir, ya no va a ser así. ¿Saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que para que una persona se arrepienta, el arrepentimiento lo da Dios. Nadie se arrepiente por sí solo. Algunas personas dicen, yo me arrepiento cuando yo quiero, ahora no, pero cuando yo esté listo yo me voy a arrepentir y voy a venir a Dios. Te equivocas. La Biblia dice en el libro de Hechos que Dios es quien da el arrepentimiento. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, también dice que el arrepentimiento es un don de Dios y que Él nos guía al arrepentimiento. También el Señor Jesús declaró en San Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Puede alguien venir por sí solo a Dios? La gente dice, yo vengo a Dios cuando yo quiera. Yo puedo ir a estas conferencias, pero a mí no me van a convencer. Y eso de que el pastor todas las noches llama a las almas a entregarse a Dios, conmigo no.
A mí no me van a decir cuándo yo tengo que decidirme a seguir a Dios, porque yo escojo cuándo yo voy. Y cuando yo esté listo, me voy a entregar a Dios. Si tú eres uno de los que piensa de esa manera, estás gravemente equivocado. Porque no es cuando yo quiero que vengo a Dios. Es cuando Dios te llama que tú tienes que venir. Cuando tú escuchas el llamado de Dios, tienes que responder. Y quieraslo o no, tú respondes. Porque cuando Dios llama, respondes. Dices sí o dices no, pero respondes. Ojalá que ninguno diga no. Ojalá que todos digamos que sí cuando Dios nos llama. Porque el día que nosotros querramos venir a Dios, va a ser demasiado tarde. Cuando Dios no nos llame, no podemos venir, por más que querramos, porque para que una persona se arrepienta, se necesita el poder del Espíritu Santo. Él es el que te guía al arrepentimiento. Y la Biblia dice que cuando comiencen a caer las plagas, ya Cristo no va a estar en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Ustedes saben que Él ahora a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, consiguiendo el perdón de nuestros pecados. Cada vez que nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Cristo se presenta ante el Padre y dice: Padre mío, perdona al pecador. Y Él levanta sus manos y le dice: Padre, mira mis manos. Yo pagué por el pecado de este pecador arrepentido. Yo di mi sangre para perdonarlo. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay remisión de pecados, no hay perdón de pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, y el Hijo de Dios tuvo que dar su vida para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Su sangre es la que paga por nuestro pecado, su vida, su sacrificio. Él murió para que tú y yo seamos perdonados, pero Él también ascendió al cielo y se presenta ante el Padre, intercede por nosotros. Cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, será demasiado tarde para arrepentirse. Vayan a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis 15. Dice en el versículo 1: Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta, llega a su consumación en las 7 plagas postreras. Y ya nosotros estudiamos anoche a quién van a caer o sobre quién va a caer las plagas postreras, la ira de Dios. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, el versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que los que adoran a la bestia y a su imagen van a beber del vino de
ira de Dios. Pero cuando caiga esa ira de Dios sobre los habitantes impenitentes del planeta Tierra, ya Cristo no va a estar en el santuario. Apocalipsis 15, versículo 5 en adelante. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, versículo 8, el templo que está en el cielo donde está Dios y Cristo intercediendo por nosotros, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Así que nadie ya puede estar en el templo. En el templo es donde Cristo intercede por nosotros, pero Él va a salir del templo, Él va a pronunciar estas palabras tan solemnes que están registradas en Apocalipsis 22, versículo 11. Él va a decir: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando Jesús diga estas palabras, se va a haber acabado para siempre la oportunidad de salvación. El que es justo va a seguir siendo justo, y el que es inmundo va a seguir siendo inmundo. Ya nadie más va a poder arrepentirse y santificar su vida, como vimos ayer, que el Señor quiere perdonarnos, limpiarnos, santificarnos y ayudarnos a vencer el mal para poder así vivir en obediencia a Él por toda la eternidad. Cuando Cristo diga el que es sucio siga siendo sucio, se cerró la puerta del arca, se cerró la puerta del cielo, la puerta del templo. Nadie más puede entrar allí hasta que se cumplan las 7 plagas postreras. Quiere decir que cuando comiencen a caer las plagas, demasiado tarde para arrepentirse. Capítulo 16, versículo 1. Esto lo leímos anoche. Apocalipsis 16, 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera, tumores malignos y pestilentes sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sobre quiénes caen las plagas? ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres que adoran a la bestia y que reciben su marca o tienen su marca, la marca de la bestia. Anoche nosotros vimos que la bestia es un poder político que va a gobernar el mundo justo antes de la venida del Señor Jesús. Yo les decía hace un momento atrás
que los profetas de antaño todos hablaron de este periodo de tribulación, de prueba, de angustia que vendrá sobre los habitantes de la tierra. Pero el Señor Jesús nos dice que va a haber un periodo de tribulación, de angustia, de persecución, antes que se cierre el tiempo de gracia. Y luego va a venir la gran tribulación después de que se cierre el tiempo de gracia. Lo podemos ver en San Mateo, en el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Jesús habla de dos etapas, de dos momentos de esa gran tribulación que vendrá. Está dividida en dos partes. La angustia, el tiempo de angustia está dividido en dos partes. La primera será antes que se cierre la puerta de gracia, antes que Jesús salga del santuario. Y luego la gran tribulación que seguirá cuando Él salga del santuario será después de que ya se cerró la puerta de salvación. Vean, versículo 9 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis oídos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. En esta tribulación que está hablando el Señor Jesús, muchos van a perder la vida. Pero después de que se cierre el tiempo de gracia y el que sea justo siga siendo justo, ninguno de los justos va a perder la vida, porque Dios los va a proteger. El diablo no los va a poder tocar ni siquiera un pelo. ¿Por qué? Porque ya el que está sellado para salvación seguirá siendo justo. Pero antes de que se cierre el tiempo de gracia, va a haber una tribulación y muchos van a morir entonces. Lo vimos anoche y hablamos un poquito sobre esto, que va a haber muchos mártires que no van a recibir la marca de la bestia y no van a adorar a la bestia y su imagen y van a ser muertos, decapitados, dice Apocalipsis 20, por no adorar a la bestia y a su imagen. Pero sabemos que todavía no se ha acabado la oportunidad de salvación cuando esto suceda, porque si ustedes siguen leyendo las palabras del Señor Jesús, Él dice: muchos tropezarán entonces, versículo 10. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todavía cuando esté esta tribulación, que seamos perseguidos y muchos serán muertos, todavía se va a estar predicando el evangelio. ¿Para qué se va a predicar el evangelio si ya no hay oportunidad de salvación? Obviamente, si se va a estar predicando aún el evangelio, es porque todavía hay oportunidad de salvación. ¿Para qué van a levantarse falsos profetas a engañar si ya no hay más oportunidad de salvación? ¿Para qué? Justamente porque todavía la gracia está abierta, es que sabemos que todavía hay oportunidad de salvación y por eso se va a estar predicando el evangelio. Y por cierto, la palabra que se utiliza allí, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino
por testimonio, dice, por testimonio. ¿Saben lo que quiere decir la palabra testimonio? Algunos creen que es dar testimonio, que es hablar de Cristo. Pero la palabra que usa el Señor Jesús allí en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, en el idioma griego, testimonio se dice martireo. Dar testimonio es en griego martireo. Y de ahí viene la palabra mártir. Mártir es alguien que da su vida por Cristo. Y el testimonio que se va a dar, mediante el cual se va a predicar el Evangelio, es por su propia vida. Será predicado este Evangelio del reino por martireo, por el testimonio de su vida y la sangre que van a derramar aquellos que por ser fieles a Dios no van a adorar a la bestia ni a su imagen, ni recibirán la marca de la bestia. Su vida va a dar testimonio. Y miles de personas, al ver el ejemplo de esos fieles, al ver el testimonio que ellos dan de preferir morir antes que adorar a la bestia y a su imagen, va a llevar a que miles se entreguen al Señor y puedan ser salvos. El segundo o la segunda etapa del periodo de tribulación viene después de que Jesús sale del santuario, cuando ya no hay más oportunidad de salvación. Y ese periodo se le llama la gran tribulación. Y Jesús la menciona más adelante, el versículo 21. Noten, en el 9, Él dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Pero en el 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. No lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos serán acortados. Así que hay dos periodos de tribulación, dos etapas. La primera, antes del cierre de la gracia, de la oportunidad de salvación, y el segundo periodo de tribulación, después de que Cristo haya salido del santuario y comience a caer las plagas finales. Ahora, yo les quedé anoche en explicar, quedamos en que les íbamos a explicar qué cosa es la bestia. Y para eso vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a ver qué es este poder que va a venir a gobernar el mundo. Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 13. Anoche leímos los pasajes, pero no llegamos a explicar en su totalidad el cumplimiento de esta profecía. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo va a hacer guerra ¿contra quiénes? ¿A quiénes va a perseguir el dragón? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice allí que el diablo va a desatar su guerra contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? La iglesia. Pero va a perseguir al resto de la descendencia de la mujer. El resto, la palabra resto quiere decir lo último que queda. Lo último que queda de la descendencia de la mujer, los últimos de los de la iglesia, los últimos hijos de Dios, del pueblo escogido, van a ser perseguidos por el dragón. ¿Y cómo los va a perseguir el dragón? Vamos a ver el capítulo 13,
nos explica esto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como patas de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Díganme. Satanás. Él es el dragón. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón es Satanás, el diablo, el que engaña al mundo entero. Pero dice que la bestia, el dragón, el diablo le dio su trono, su dominio y grande autoridad.